Hola, bienvenidos al podcast de Raíz. Aquí encontrarás un mensaje que te animará y te llenará de fe. ¿Estás listo? Gracias damos a Dios por todo el tiempo que nos regala y ahí vamos con nuestra reflexión de este día domingo que nos habla de Cuando hablamos de evaluación, ¿qué se te viene a la mente? Prueba, nota, ¿no? ¿Alguien repitió alguna vez algún curso? Tranquilo, si no es pecado, amigos. ¿Cuál es la sensación de cuando repetiste el curso? Terrible, fracaso, frustración, ¿no? Cuando te dio un 3,9 y el profe paleteado no te dio la décima, ¿no? Fue culpa del profe, ¿cierto? Me tenía mala eso. Qué fácil, ¿no? Oye, pero si me faltó la décima. ¿Pero y por qué te faltó esa décima? Muy bien, una evaluación de tu fe. Nos evaluamos, ¿sí? Nuestra fe tiene que ser evaluada. Tenemos que estar conscientes de si efectivamente nuestra fe es consistente. Y eso vamos a hablar hoy día. Una evaluación de tu fe, de tu creencia, de tu credo. Esto no tiene que ver con cuántos años vienes y crees en Cristo, o vas a una congregación, o estás en las experiencias de Raíz. Tiene que ver con tu vida, con tu creencia. Evaluar en lo que crees. Hay fe verdadera y hay una fe. Si hay algo verdadero, hay algo falso, ¿no? Falso. Entonces, desde esa perspectiva, una evaluación de tu fe muy bueno, le viene muy bien en julio. Lo que no se mide, lo que no se evalúa, no tiene crecimiento, no tiene mejoras. Lo que no se revisa, no tenemos cómo darnos cuenta de las desviaciones que va teniendo el proyecto o la realidad de vida. Subirnos al trencito de la vida y avanzar de una manera como avanza la vida es nocivo cuando no nos detenemos a pensar y a darnos cuenta de que necesitamos una evaluación constante. ¿Sí? Bien. Vamos al texto que tenemos en pantalla. Les vamos a compartir un texto y les voy a compartir un texto que tiene que ver con la realidad de hoy. Y ahí tenemos el texto de Santiago. El libro de Santiago busca que tú y yo vivamos una vida práctica. La vida cristiana, la fe cristiana no puede estar más lejos de los dogmas y tradiciones. Santiago nos dice, bueno, si tú crees en Dios, eso se tiene que notar. Santiago dice, la Biblia, por a través de Santiago, nos enseña y nos dice, mira, si tú realmente eres cristiano, tus obras tienen que acompañar ese discurso. ¿Qué pasa cuando yo tengo un discurso, mis obras y mi conducta es otra? ¿Cómo se llama eso? Incoherencia. Incoherencia, inconsecuencia. ¿Qué es lo que de repente tú y yo decimos de los políticos? No dice eso. No dice eso. ¿Qué dice? Mentiroso. Bueno, no están diciendo nada malo porque la encuesta CADEM, la que sale todos los fines de semana, el 67 al 70% de la ciudadanía chilena evalúa con nota menos de 3, es decir, con nota roja, a la clase política. Entonces, no estamos diciendo nada del otro mundo. Pero hablamos de un cartel de inconsistencia, incongruencia. Se dice una cosa y se hace otra. Nos encantan las personas incongruentes, ¿no? No, ¿qué pasa cuando en tu círculo tienes a alguien incongruente? Ahí dijeron una palabra griega, es charcha. ¿Qué más cuando hay alguien incongruente en tus relaciones, en tu vida? No confiamos, ¿no? ¿Qué más? Ni un brillo, no le creemos. ¿Por qué? ¿Por qué no le creemos? ¿Por qué no le creemos? Porque una vez nos dijo algo. ¿Qué nos dijo? Sí, yo lo voy a hacer. Y luego no lo hizo. Entonces cuando esa persona viene por segunda vez y te dice, te prometo que lo voy a hacer, tú dices,
¿Cierto? ¿Se puede convivir con la incongruencia? No. ¿Te gusta ser incongruente? No. ¿Eres incongruente? Cuando esto lo llevamos a la vida de fe ahora es muy interesante, porque Santiago también hizo la encuesta Cadem y nos evaluó como evangélicos, como hijos de Dios. Entonces lo que busca Santiago es evaluarnos, que tú y yo nos paremos en el camino y digamos, a ver, ¿cómo está mi fe? Evaluar mi credo, evaluar mi creencia. No es solo creer, no es solo recitar, no es solo venir, es vivir, es ser. ¿De acuerdo? Santiago dice, ahí tienes el texto en la pantalla, espero que lo puedas ver con tu vista. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus? Listo, hasta ahí. ¿Tú tienes fe? ¿Y tus acciones lo demuestran? Ya, aquí la cosa se empieza a poner media líquida, cabros. Bien, dale, ahí vamos. Y dale. Quedamos energizados con el momento que Dios nos regaló. ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Es decir, esa fe que es inconsistente, ¿no? Esa fe que no muestra sus acciones. ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni cómo vestirse y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho, aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? ¿Te das cuenta cómo Santiago une el corazón en el cielo y los pies en la tierra? La practicidad misma, ¿no? ¿Cómo pueden ver la fe por sí sola? No es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Si no produce buenas acciones, está muerta y es inútil. Santiago dice, si tu fe no está produciendo buenas acciones, crees en una tontera. Es inútil tu credo. ¿Cómo era lo de inconsistente, incoherente? Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me muestras tu fe si no haces buenas? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, aún los demonios. Y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Una evaluación de tu fe. Evaluémonos. ¿En qué creemos y por qué creemos en lo que creemos? La duda nunca ha sido mala. Al contrario, siempre ha sido muy buena. Y Dios es especialista en despejar dudas. Antiguamente, décadas atrás, nos decían, no piense eso. ¿Cómo estás pensando eso? No lo piense. Es un pecado capital no usar la mente. ¿O no? ¿Están aún ahí? Gracias. Es un pecado capital no usar la mente. Entonces la mente es para pensar, cuestionarse, dudar. Es bueno porque nos despeja la mente. Muy bien, veamos entonces a continuación qué es lo que hace Santiago y cómo nos lleva hoy día a ver 4 evidencias de una fe verdadera. Entonces vamos a hacer un espejo. Esta gran pantalla que tienes enfrente tuyo será un espejo de tu fe y de mi fe. Estas evidencias, en la medida que vamos conversando, tenemos que ir calibrando si están en sintonía con mi vida. Y si no, Dios tenga misericordia de ti. No, bromeando, ¿no? Si no, tenemos que siempre hacer el ajuste. ¿Se acuerdan cuando nos mandaban al infierno siempre? Tiempo atrás. Nos amenazaban con el infierno, loco. Si no haces esto, ¿para dónde te vas? Se nos enseñó de una manera errónea. Yo no me esfuerzo en mi vida cristiana para no irme al infierno, nada que ver. Yo me esfuerzo para amar y honrar al Señor que tanto me ama y me cuida. Hoy veremos 4 evidencias de una fe verdadera. Vamos con la primera evidencia. ¿Y la primera evidencia cuál es? La fe verdadera es mucho más que palabras.
Y vamos a hablar de 3 evidencias y al cuarto pongan atención. Pero primero, entonces, la primera evidencia nos muestra y nos enseña que la fe verdadera es mucho más que palabras. Santiago 2:14 nos dice, amados hermanos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestra con sus? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? No tiene que ver, no existe esta palabra, la voy a inventar para tontear un rato. No tiene que ver con el hablamiento. No tiene que ver con el bla bla. La fe no tiene que ver con cuánto sabes o con cuánto dices. Luego nos metemos en esta otra evidencia. La fe verdadera es mucho más que las palabras que digo. Mateo 7:21 dice, Jesús dijo, no todo el que me llama entrará en el reino de los cielos, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de Dios de mi Padre que está en el cielo. Entonces hay una gran diferencia en el decir cosas y en el hacer cosas. Entonces la fe verdadera, la fe en Dios, necesariamente Santiago nos invita a que entendamos que trasciende a las palabras, sale del hablamiento. Ya, esa palabra no existe, pero ustedes me entienden. ¿Sí? La evidencia número 1 entonces es esta. Una fe verdadera es más que las palabras que digo. Entonces, tú y yo, si nos ponemos enfrente como espejo y evaluamos nuestra fe, nuestro credo, nuestra creencia, tu conducta y mi conducta, mi vida de fe, en la balanza, ¿para dónde se inclina? ¿Para el mucho hablar y el poco hacer? ¿Dónde está el equilibrio? La fe verdadera es más que palabras. Volvemos a lo que conversábamos de nuestro contexto de sociedad, ¿no? La incongruencia y la inconsistencia, pero ahí está, justamente cuando somos incongruentes en nuestras palabras de fe, de vida cristiana, de textos que quizás aprendimos de memoria y eso es muy bueno, pero que hay un eslabón perdido entre la esencia de ese texto versus la conducta que eso debiera llevar a cabo. ¿Sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tal ese texto? ¿Cómo es? Es bonito, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Lo han leído alguna vez? Está en Netflix. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Ama a tu enemigo. Anda tú donde tu enemigo y pídele perdón. Mira qué lindo. ¿Qué les parece? Son textos que los aprendemos y creemos muchas veces que al recitarlos nos hace cristianos. Pero la realidad nos enseña que el decir cosas no tiene que ver con la robustez de nuestra fe. No tiene que ver con eso, muy por el contrario. ¿Qué otro texto te aprendiste tú en tu vida cristiana? ¿Tantos? ¿Puedes decir alguno que te hayas acordado? Ahí va nuestro pequeñito. Vamos, papito Sammy. Bien, mi viejito. Mira que te mando que te esfuerces ¿y qué más después? No temas ni desmayes. ¿Y qué sucede cuando viene un imprevisto a tu vida? Cuando aparecen esos imprevistos, cuando aparecen esas cuestiones complicadas, las crisis no avisan, son muy mal educadas y llegan y se paran en medio de tu casa, ¿no? Dicen, llegué. Y tú dices, ¿quién te invitó? Y así son las crisis. Y te dejan ahí. Bueno, en ese momento, ¿qué hay de lo que sabemos versus de cómo nos comportamos al respecto de eso, no? Es difícil. Y Santiago nos quiere hacer profundizar en nuestra calidad de la fe. Hay materiales y hay procesos químicos o de industria que testean, que hacen pruebas de blancura para validar que el producto es propiamente tal el producto que se va a vender, que se va a ofrecer, que tiene todas las características que la etiqueta dice, pero para eso hay que probarlo, hay que testearlo, ¿sí? Como el antivirus que trabaja con Microsoft.
Creo que el ingeniero que trabaja ahí quedó así. Todavía no lo sueltan. Terrible, ¿no? Billones de dólares en pérdida en todo el mundo. Bien, volvamos. La fe verdadera es más que palabras. Vamos poniéndonos un espejo en nuestra fe, en nuestro credo, en nuestra creencia. Es más que el momento inicial. Esto es más que el momento inicial de te acepto en mi corazón como mi único y personal Salvador, entrego mi vida a ti. Ese es el minuto cero. ¿Sí? Pero después, ¿qué viene? La fe verdadera es mucho más que palabras. Sigamos. ¿Cuál es la segunda evidencia de que nuestra fe es la fe verdadera? La fe verdadera es mucho más que una emoción. La fe verdadera es mucho más que una emoción. Y en el mundo de fe, en el mundo cristiano, transitamos en muchos sectores o en mucho tiempo por mucha emoción. ¿Sí? Harto. Entonces yo nací en una iglesia histórica, ¿no? Tuve la bendición, como decían los hermanos antiguos, de nacer en cuna de oro. Los dichos, ¿no? Y no faltaba la hermana o el hermano decía, como dice la Biblia, nació en cuna de oro. Y todos decían, ¿y dónde está ese versículo? En la mente de su hermano, Pero es lindo, ¿no? La fe verdadera es mucho más que emoción. Entonces, ¿a cuántos de nosotros en algún momento nos pasó que en la emoción, viejo, nos pegamos las medias declaraciones de fe? ¿Sí? La emoción no tiene nada que ver con la esencia de la fe verdadera. La fe verdadera es mucho más que una emoción, porque en ocasiones nos emocionamos demasiado y prometemos tanto y Dios nos queda mirando del cielo y dice, ¿en serio? ¿En serio me estás cantando eso? ¿En serio estás haciendo esa oración? ¿Se acuerdan de esas oraciones del todo y nada? No. Esas oraciones donde voy o pasaba al altar, cierto, cosas así, o a la intimidad y te entrego todo, te entrego mi vida, te entrego todo mi ser. Suena fantástico, ¿no? Suena muy entregable, eso, muy todo. Pero después la emoción es intensa. La diferencia entre la emoción y el sentimiento es que la emoción es un fuego intenso que te consume, pero se va. El sentimiento es una llama delgadita, pero que siempre persiste y está ahí. Pero Dios es más que emoción y sentimiento. Santiago 2.15 nos dice, supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer, ya lo leímos, y le decimos, adiós, que te vaya bien. No, no dice eso. Adiós, que tengas un buen día. ¿Se acordaron de la alabanza, amigo? Abrígate. ¿Cómo hizo esa canción? Bien, hasta ahí, gracias. Entonces, había como un trauma con las canciones seculares antes, ¿no? Yo me acuerdo de mi iglesia, de repente llegaba Año Nuevo y lo pasábamos en la iglesia siempre. Entonces tortura para un cabro chico de la vida, ¿no? Es para ahí las 12 de la noche esperando, veía como los adultos se abrazaban y uno decía, ay, ¿qué es esto, no? Pero lo que me llama la atención es que mientras orábamos, mira, random la conversación, pero me fui por otro lado y se me escapó la neurona, espera. Entonces estábamos ahí en la iglesia y era como un trauma esto, porque como que el pastor decía, cuidado con los pies. Claro, ¿saben por qué decía eso? Porque ya no habíamos dado el abrazo. Entonces por el costado había toda la gente y adivinen qué estaba sonando en ese momento de la noche. Y de repente yo no sabía si las hermanas estaban danzando o estaban... Entonces loco decía, cuidado con el pie. Y yo no cachaba de la vida. Y de nuevo te habla un niño inocente que está mirando a adultos. Y de repente yo cachaba a alguien que estaba así. No, pero era el músico que lleva el ritmo de la canción. Bueno, next, cerremos el tema. Es como un trauma, una tranca con esas cuestiones. No tiene nada que ver con la fe, muy por el contrario. Yo puedo no escuchar y decir, no escuches eso, y mi corazón está en penumbra, viejo. El tema está por dentro, amigos. Así que, sigamos. La fe verdadera es mucho más que una emoción. La evidencia número 2, una fe verdadera es
práctica y se involucra con la necesidad de la gente. Dios nos ayude en el segundo semestre a poder celebrar Navidad en una instancia afuera y compartir y bendecir a otros. Mostrar a Cristo. Y el proyecto social que tiene Raíz cuando Dios lo concrete va a ser fantástico. Porque va a funcionar de lunes a viernes. No va a estar enquistado en esto. Sino que este proyecto va a estar mostrando a Cristo en diferentes servicios de lunes a viernes de 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Con un staff, con profesionales, con distintos servicios. Y eso va a estar mostrando a Cristo toda la semana. Que esa gente, muy bien, que esa gente no venga a una experiencia, da lo mismo. No importa, pero en una atención, en un servicio de un abogado, de un doctor, de un psicólogo, un etcétera, 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 va a ver a Cristo ahí. Porque para esa gente va a ser gratis. Va a ser gratis. Al profesional le pagaremos el 50% de su hora, pero para las personas va a ser gratis. Cuando vaya nuestro equipo al campamento, donde sea, a buscar personas, yo digo, dame vida para estar ahí y verlo. Yo quiero verlo. Es un campamento, una población donde escasea la salud y mire, vaya a este edificio con esta tarjeta. A tal hora, le van a atender gratis. Y haya uno de nuestros hijos, uno de nuestros jóvenes y otros profesionales atendiendo. Con dignidad, mostrándole a Cristo. Da lo mismo que no entre a un salón de experiencia, pero va a ver a Cristo. Y si entra, mucho mejor. La fe verdadera es mucho más que una emoción. La fe verdadera nos lleva a concretar cosas, a hacer, a no tanto discurso. La fe cristiana es compromiso absoluto. Los amigos del primer siglo, cuando arranca la iglesia, esos tipos, si algo que tenían era menos emoción y tremenda convicción y entereza para decir, sí, yo soy cristiano. Loco, decir yo soy cristiano era irse en contra del César, porque el César era el Dios. El César era el Señor. Y ellos decían, no, mi Señor es Cristo, es Jesús, Jesús de Nazaret, el Nazareno, ese es mi Señor. Tenían la patada, por eso los mataban. Una emoción no te lleva a la muerte. Porque cuando la emoción baja, dice, no, es que en realidad no es lo que quise decir. Pero cuando hay una fe verdadera, enraizada, estructurada, firme, te mueves por sobre las circunstancias, te mueves por sobre la realidad. Da lo mismo lo que ocurra, tu fe es tu fe y nadie te puede quitar tu fe. Las circunstancias están acá abajo, tu fe está acá arriba. Eso es una fe dura, es una fe estructurada, una fe madura, lejos de la emoción. Entonces Santiago nos dice la fe verdadera es mucho más que una emoción. No tiene que ver con es que hoy no siento a Dios. ¿Y quién te dijo que tenías que sentirlo? No siento esa... Era como un súper taldo, ¿no? Bueno. Oye, tranquilo Jairo. La fe es convicción absoluta de que la palabra de Dios dice, voy a estar contigo siempre. No te dejaré. Está la palabra de Dios. Entonces la fe verdadera es mucho más que una emoción. Hago parodia de la emoción, pero es el punto de equilibrio. Simplemente para graficar de que la fe verdadera trasciende la emoción. La fe verdadera es más que palabras. La fe verdadera es más que una emoción. Y en la evidencia 2, una fe verdadera es práctica y se involucra con la necesidad de la gente. Y tenemos el texto de Santiago que nos dice como ejemplo, tenemos necesidad, no basta con decir voy a orar por ti para que Dios multiplique lo que no tienes. No, dice bueno, junten mercadería y compartan. Nuestro canasto de día a la entrada estaba lleno, gracias a Dios por ello. De eso estamos hablando, de lo práctico. ¿Se dan cuenta? Que nuestra fe es tremendamente práctica. Muy bien, la tercera evidencia es la siguiente. ¿Me ayudan? ¿Qué dice? No tiene que ver que nuestra fe, no tiene que ver con argumentar y mostrar nuestra teología y desde esa perspectiva evidenciar que creemos y en lo que creemos. Mucha gente está presta
a debatir, está presta a discutir, está presta a levantar o relevar argumentos teológicos, sociológicos, antropológicos al respecto de la fe cristiana, pero hay un abismo en el hacer de la vida cristiana. La teología viene a ser el complemento de la vida, ¿no? Pero la fe es mucho más que una idea a debatir. No sé si todavía estarán, pero tiempo atrás yo me acuerdo que habían grupos en la plaza de Armas que armaban como grupitos y tú una vez, obvio, pasás a escuchar a poner oreja. Loco, hacía argumentos de la vida, ¿no? Y argumentos muy coherentes. ¿La fe es eso? La fe verdadera es mucho más que una idea a debatir. Santiago 2:18. Ahora bien, alguien podría argumentar, ¿no? Ahí está el debate. Algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Podemos tener un cúmulo de conocimiento, pero Santiago pone el punto de equilibrio, dice, muy bien, eso es fantástico, pero ahora muéstramelo. Ahora muéstramelo. Eso quiere decir que el saber tiene que ser proporcional al hacer. Entonces, cuando se nos desequilibra la balanza en el mucho saber y en el poco hacer, adivinen qué es lo que ocurre. Me transformo en una persona incoherente e inconsecuente. Es más, la Biblia dice, al que más se le da. Entonces, mientras más tiempo estamos en la fe en Dios, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo debiera ser nuestra vida en Dios? Si tienes 6 meses en la fe, conociendo a Dios, si tienes 1 año, si tienes 3 años, si tienes 4 años, ¿cómo debiera ir matizándose tu vida el día a día? ¿Qué se debiera ir evidenciando? Cambio de conducta, la personalidad de Cristo. Pablo cuando escribe por ahí dice, oye, el que robe, no robe más. Parece que los amigos ahí, ¿no? Cuidado con la cartera. Siempre la vida de fe está asociada a un cambio de conducta. ¿Cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? No tiene que ver el concepto de que con buenas acciones llego al cielo, nada que ver. Santiago plasma como base que ya eres salvo en Cristo. Producto de eso se tiene que notar a través de tus obras y tus frutos, el fruto del Espíritu. Entonces, a lo que voy, 6 meses, 1 año, 5 meses, tienen que ser proporcionales a nuestra conducta. Es coherente que después de no sé cuántos años y escuchado un montón de reflexiones y sermones, tu vida en esa área siga siendo la misma vida miserable siempre. ¿Te hace sentido eso? Entonces, ¿por qué no hemos cambiado? ¿Por qué algo que es la luz, que es la palabra, que es el tesoro escondido, algo que es la revelación misma, que es la palabra de verdad, cuesta tanto que penetre en nuestra mente y genere los cambios que corresponden? Es problema de la palabra, ¿no? Nunca. Es problema nuestro. Es problema nuestro. En Romanos 12:2 dice que permitamos al Espíritu que transforme nuestra mente. Ese permitir es como que le tenemos que decir, dale, ya, ok, trabaja en mi mente, trabaja en mi corazón. La fe verdadera es mucho más que una idea a debatir. ¿Se nota tu vida cristiana? ¿Se nota mi vida cristiana? En Chile, yo creo que no conozco otra realidad así, pero al menos en Chile nos hemos hecho muy mal marketing lo evangélico. Además tenemos un ciclo de vida. ¿Y por qué mal marketing? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué? Malas prácticas, malas obras, malos trabajos. El maestro que era evangélico y cometió el error de decir que era evangélico y después dejó hecha mal la pega. Y curiosamente no es la palabra, es lamentablemente la gente después dice, y es evangélico. Es político. ¿Qué tal, amigos?
Santiago nos dice que nuestra práctica cristiana se tiene que notar. Si creemos en Dios, eso se tiene que evidenciar en el día a día. Más rato, si aquí somos todos puros ángeles. ¿En serio? Se ven tan bonitos, chicos. No veo nada, pero no importa. Tengo tanta fe. Si acá la vida es bella. Pero Santiago nos dice, si ustedes viven una fe, la fe verdadera da cuenta del ser. Una fe verdadera siempre produce cambios en tu vida. Es más que lo que dices y... Lean lo que está en amarillo, gracias. Es más que lo que sabes. A todo esto ya lo tienes ahí en tu WhatsApp, porque te llegó inmediatamente al momento de estar en nuestro WhatsApp de Raíz. Y en nuestros anfitriones aprovecho que lo manden a sus grupos pequeños. Y si no, y si vienes por primera vez y quisieras tener estas notas, dale, conversamos más rato y te la mando a tu WhatsApp. La fe verdadera entonces es mucho más que una idea a debatir. ¿Cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Alguien tan grande como Dios no puede llegar a tu vida sin cambiarte de manera... Bien, hasta ahí, ¿qué piensan de eso? Alguien tan grande como Dios no puede llegar a tu vida sin cambiarte de manera visible. Es que se tiene que notar. Uno está en un proceso, en un momento de la vida nomás, po. Pero no pasa toda la vida en proceso. ¿O no? No, es que estoy en un proceso, por eso no me cuesta esto. Ya, pero ¿cuándo salimos del proceso y empezamos a estructurar la vida? La fe verdadera es mucho más que una idea a debatir. Tiene que ver con el ser. Es más que lo que dices, es más que lo que sabes. Veamos la cuarta evidencia de una fe verdadera. Hasta aquí. Internamente, siendo 1 muy malo y 7 muy bueno, ¿qué nota le pones a tu fe? ¿Lo estás pensando? ¿Lo tienes? Esa nota va a aparecer ahora en pantalla con tu nombre. Miren. Eso es asustar. ¿La tienes la nota? Bien. Esa es la idea de esta reflexión, que nos evaluemos, que evaluemos nuestra fe. Y la fe verdadera es una acción que llevo a cabo. Eso es la fe. La fe es una acción, la fe es algo que hago. Es más que una palabra, es más que una emoción, es más que una idea a debatir. Es una acción que llevo a cabo. ¿Por qué la iglesia primitiva creció de una manera tan exponencial? ¿Qué decían los vecinos que veían a la gente que iba a la sinagoga, pero ahí iban menos? Por lo general siempre se juntaban en las casas, siempre, grupo pequeño ya estaba ahí. La gente decía algo, mira cómo se aman. Si había un sello distintivo de la iglesia que arranca la historia cristiana, era cómo se amaban. Entonces, ese amor era visible o invisible. Su conducta era visible o invisible. Totalmente visible. Y desde esa perspectiva era muy, muy relevante el hacer, la práctica. La fe verdadera es una acción que llevo a cabo. Santiago 2:26 dice, así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin acción está. La fe se refleja en mi estilo de vida. Si no hay cambio en mi vida, no hay una fe real, sino una bien. Y aquí la intención de la reflexión y también de lo que nos enseña Santiago es que nos evaluemos. Y que veamos la estructura, la consistencia de nuestra fe. La fe es una acción que llevo a cabo. Si la fe no se refleja en mi estilo de vida, si todo lo que sé, todo lo que he escuchado, todo lo que he cantado, no se refleja en mi estilo de vida, entonces estoy mal. Me tengo que cuestionar en lo que creo. 1 Corintios 16:13 dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe. Este es un texto que siempre deberíamos llevar con nosotros. Estar alerta y permanecer firme en la fe, aún en la inconsistencia, aún en los momentos complejos, aún en los momentos difíciles. Sean valientes, sean fuertes y hagan todo Sean valientes, sean fuertes y hagan todo, algo visible, algo que se muestra. Entonces la fe verdadera es una acción que llevo a cabo. Bien, ¿pasamos el ramo o no pasamos el ramo?
Vamos con la siguiente imagen y vamos terminando nuestra experiencia de hoy. Qué bueno que estamos juntos creciendo en nuestra fe. Una fe verdadera es más que palabras. Es una acción que llevo a cabo. ¿Te parece si hay ahora en nuestra butaca, ahí donde estás sentado, te preguntas si realmente crees en lo que crees? El llamado del Evangelio es tan potente que demanda lealtad absoluta. Y lo compartíamos con los chicos, con los jóvenes el viernes en la noche. Josué nos compartía un estudio fantástico al respecto de la palabra Evangelio. Cuando Cristo nos llama, ese mensaje del Evangelio demanda lealtad absoluta. Bien, ¿con qué estás lidiando tú hoy día que te impide ser leal a esta fe, a la fe de Dios? Hay muchas áreas en mi vida que están bastante débiles y carentes de esto. Y necesito muchísimo de la fortaleza de Dios para poder evidenciar de una manera coherente en lo que creo. ¿Y tú? ¿Te parece si oramos? Ahí en tu butaca, por favor, inclina tu rostro y vamos terminando nuestra experiencia de hoy con esta oración, una evaluación de tu fe. Y oremos juntos. Señor, cuando nos confrontas y nos haces evaluarnos, quizás la nota hoy día, al día de hoy, no es la mejor. Quizás tenemos muchas palabras, quizás mucho conocimiento y quizás nos emocionamos tantas veces. Pero ¿qué hay de la vida? ¿Qué hay de la realidad? ¿Qué hay de la conducta? ¿Qué hay de la acción? ¿Qué hay de mostrar a otros tu poder, tu palabra? ¿Qué hay de mostrarles a otros a Cristo a través de nosotros? Si nos tuvieran que llevar presos por ser cristianos, ¿tendríamos la suficiente evidencia para que nos llevaran presos por ser cristianos? O sea, en el fondo, ¿se nota que somos cristianos? ¿Se nota de verdad? ¿O nuestra vida aún no refleja en lo que creo, en lo que oro, en lo que canto? Señor, ayúdanos a ser coherentes, a no ser inconsistentes, a no ser hombres y mujeres de doble cara. Si hay algo aterrizado es tu palabra, si hay un punto de equilibrio esa es tu palabra. Y tú nos pides hoy día que evaluemos nuestro credo, nuestra creencia, que evaluemos nuestras acciones a la luz de una fe verdadera. Tú nos invitas a ser más como Cristo. Y Cristo es el patrón de conducta a seguir: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, autocontrol, dominio propio, amar al enemigo, poner la otra mejilla, pedir perdón cuando yo he sido el ofendido. El estándar es demasiado alto y la pregunta es si lo estamos haciendo. La pregunta es si vivimos a ese estándar y si nuestra fe es coherente. Quizás hoy podemos descubrir que hemos sido incoherentes en algunas áreas de nuestras vidas. Pero lo más fantástico de este preciso minuto es que podemos ir con nuestras incoherencias a ti y no encontraremos un juicio ni una crítica, sino que encontraremos una segunda oportunidad. Bien, creo que es tiempo, en estos segundos que siguen, que tengas esa conversación directa con el Padre. Qué bueno saber que tú nos conoces
y que conoces hasta lo más íntimo de nuestra mente y corazón. Eso necesariamente nos tiene que llevar a ser honestos contigo y honestos con nosotros mismos. Tú amas gente real y honesta. Tú amas personas que sean tremendamente y brutalmente transparentes y sinceras y sinceros contigo, porque si lo somos contigo, seremos con nuestro entorno. Ayúdanos a hacer los cambios que tenemos que hacer. Y esos cambios parten ahora, saliendo de este lugar. Ayúdanos a ser hombres y mujeres coherentes con nuestro discurso. Que nuestras palabras sean acompañadas con nuestras acciones. Y esas acciones, como son visibles, que hablen del Dios tan grande que tenemos. Te necesitamos un montón. Somos tan dependientes de ti. Somos niños. Hay áreas de nuestras vidas en que aún somos niños. Te necesitamos tanto. El envejecer es natural, pero la madurez es una opción. Y oramos de cara a ti en esta hora por ser hombres y mujeres maduros. Que nos ayudes a esas áreas que hoy día dan cuenta de una no fe, a que puedan ser fortalecidas por ti y podamos ser coherentes en cada área de nuestra vida. El mundo hoy necesita hombres y mujeres coherentes en su fe. Si no, ¿cómo vamos a alumbrar? ¿Cómo vamos a ser testimonio para otros? Te necesitamos tanto. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Una evaluación de tu fe. Gracias por escuchar el podcast de Raíz. Que Dios bendiga tu vida. Si quieres estar en contacto con nosotros o ser parte de nuestras experiencias, síguenos en nuestras redes sociales o visítanos en nuestro sitio web. Raíz, un nuevo comienzo.